We had heard there's some really old signatures in here. Okay. Don't know if you can see that in the video or not. Debajo del río Éufrates, algo que estuvo atado durante miles de años ya no está completamente confinado. Y... no, esto no es ciencia ficción, no es teoría de internet, no es una película apocalíptica. Lo que vamos a analizar hoy conecta 4 elementos reales: descubrimientos arqueológicos recientes, cambios geológicos documentados, profecías bíblicas escritas hace miles de años, y eventos actuales que están ocurriendo mientras ves este video. El Éufrates no es un río cualquiera, es mencionado desde el Génesis como frontera divina, y en Apocalipsis se habla de él como un punto de liberación, un lugar donde algo fue retenido hasta el momento señalado. Durante siglos, el agua funcionó como sello, como contención, como límite, pero cuando el nivel desciende y el lecho queda expuesto, la pregunta no es solo qué está apareciendo. La pregunta es ¿por qué está ocurriendo ahora? En los próximos minutos veremos qué dicen exactamente las escrituras sobre lo que fue atado junto al gran río Éufrates, qué está pasando físicamente en la región hoy, y si estamos presenciando el inicio de algo que fue anunciado hace 2000 años, quédate hasta el final. Porque si el Éufrates está revelando lo que estuvo oculto, entonces el tiempo que vivimos podría ser mucho más significativo de lo que imaginamos. Hubo una ruptura violenta bajo el lecho del río Éufrates. No fue el tipo de fractura que los geólogos esperan encontrar cuando la Tierra se mueve bajo presión natural. La roca no se desgarró de forma caótica, como ocurre en los terremotos comunes. Se abrió en una línea medida, trazada con una precisión que no tiene explicación en los manuales de geología contemporánea. Lo que quedó expuesto al otro lado de esa apertura fue una cámara subterránea que no parecía haberse formado por accidente, sino construida con una intención deliberada que desafía todo lo que asumimos sobre las civilizaciones antiguas. Cuando el primer equipo de investigadores descendió al interior, sus lámparas iluminaron algo que les robó el aliento. No encontraron ruinas de templo, ni restos de tumba, ni decoraciones ceremoniales de ninguna cultura conocida. En el centro exacto de aquella caverna había 4 cadenas colosales, cada una anclada profundamente en la roca sólida, cada una posicionada con alineación perfecta hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Su ubicación no era simbólica, era ingenieril. La cámara entera parecía haber sido construida alrededor de esas ataduras, como si la única función de toda esa estructura fuera una sola cosa: contener. El metal de esas cadenas desafió toda clasificación conocida. Cada eslabón era completamente continuo, sin soldaduras visibles, sin fracturas, sin marcas de martillo. No había líneas de fundición, ni imperfecciones, ni evidencia alguna de forja primitiva. Los análisis modernos indicaron que crear una aleación con esa integridad estructural requeriría temperaturas que superan las capacidades de la mayoría de las instalaciones industriales actuales. Y sin embargo, los depósitos minerales en la roca circundante confirmaban que esas cadenas habían permanecido bajo tierra durante miles de años. Pero lo más inquietante no era su composición, era su temperatura. Los instrumentos térmicos detectaron calor residual emanando hacia afuera desde los eslabones. La roca circundante no mostraba actividad geotérmica. Y aún así, las cadenas estaban calientes. Los anclajes que alguna vez las sujetaban habían sido separados hacia afuera, no hacia adentro. Rocas de varios pies de espesor habían sido fracturadas como si algo las hubiera empujado desde dentro con una fuerza de magnitud incomprensible. No había cuerpos, no había restos, no había escombros que sugirieran un colapso, solo las ataduras vacías y el daño estructural consistente con una liberación. Los investigadores conectaron inmediatamente lo que estaban viendo con Apocalipsis 9:14, 1:5, que habla de 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, retenidos hasta una hora señalada, un día, un mes y un año. El pasaje no describe un encarcelamiento metafórico. Describe una contención deliberada, una liberación cronometrada y una fuerza abrumadora. Lo que el equipo encontró ante sí no era una tumba, no era un templo, no era un monumento a una civilización perdida. Era una estructura de retención construida con precisión, autoridad y propósito que va mucho más allá de lo que cualquier registro histórico contempla.
La conclusión más perturbadora no era que tal prisión hubiera existido, era que ya no contenía lo que fue diseñada para retener. A medida que los investigadores avanzaban más allá de las ataduras rotas, sus luces barrieron paredes que no eran piedra desnuda sino registro deliberado. Tallado en la superficie de la caverna, repetido una y otra vez con espaciado medido, aparecía el mismo mensaje escrito en 17 idiomas antiguos: sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, protosemítico, lenguas separadas por siglos, por imperios, por geografía y aunque unificadas en una sola advertencia: no de sellar. Retenido hasta el tiempo señalado. La consistencia resultaba perturbadora de una manera muy específica. Estos idiomas nunca se hablaron simultáneamente en la historia, no se superponían en cultura ni en gobierno. Y aún así el mensaje aparecía sincronizado, deliberado, preservado con una precisión que no responde a ningún patrón de difusión lingüística conocido. Esto no sugería coincidencia, sugería transmisión. Conocimiento llevado hacia adelante a través de civilizaciones como si la advertencia misma fuera más importante que los pueblos que la preservaban. Por encima de las inscripciones, símbolos descendentes estaban organizados en una secuencia estructurada. Cada marca difería ligeramente de la anterior, formando lo que los lingüistas describieron como un patrón de cuenta regresiva más que arte ceremonial. La progresión se estrechaba hacia la cámara interior, como si midiera tiempo en lugar de espacio. Ningún sistema ritual conocido contempla tal reducción ordenada. El diseño implicaba un cronograma. La propia entrada reforzaba esa conclusión. La boca de la cueva no era irregular ni colapsada, mostraba simetría matemática. Los ángulos se repetían con proporciones casi perfectas. Las curvas seguían leyes geométricas raramente observadas fuera de las estructuras de ingeniería moderna. Los escaneos láser posteriores confirmaron relaciones proporcionales integradas en la piedra que reflejan principios arquitectónicos avanzados. No fue erosión, fue construcción. Al cruzar más profundo en la cámara, las condiciones ambientales cambiaron abruptamente. Los sensores de temperatura registraron una caída repentina de casi 12 grados en cuestión de segundos. El aliento se hizo visible. La escarcha se formó a lo largo de los bordes de piedra. Y con todo, las capas de roca más profundas no mostraron ningún enfriamiento correspondiente, eliminando la explicación geotérmica. El frío era contenido, localizado, preciso. Las muestras de aire revelaron fluctuaciones de oxígeno más allá de la tolerancia natural de las cuevas. La presión se sentía densa, resistente. Varios miembros del equipo reportaron leve vértigo y tiempos de respuesta ralentizados a pesar de las lecturas atmosféricas estables. Debajo del suelo, los instrumentos detectaron vibraciones rítmicas, pulsos constantes que se repetían a intervalos controlados, no tectónicos, no mecánicos, sino con un patrón. Daniel 12:4 declara: sella las palabras hasta el tiempo del fin. El lenguaje del sellado y el tiempo señalado aparece ahora tallado directamente en piedra bajo el Éufrates. Si tales advertencias fueron preservadas a través de las edades con cuidado deliberado, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿para quién fueron escritas? A las 2:17 de la mañana, un terremoto de magnitud 6.8 con foco profundo golpeó cerca de la frontera entre Irak y Turquía, enviando ondas de choque a través de una región que, según los sismólogos, no debería haber producido un evento de esa magnitud. No hay ningún límite tectónico importante que intersecte el epicentro. Ninguna falla activa tiene historial capaz de generar esa magnitud a esa profundidad. Bajo estándares geológicos convencionales, la ruptura no debería haber ocurrido. Los datos satelitales profundizaron el misterio. En pocas horas, los escaneos revelaron una fractura subterránea perfectamente lineal que se extendía casi 100 kilómetros bajo la cuenca del Éufrates. Los terremotos naturales producen quiebres irregulares, ramifican, curvan y se disipan a través de capas de roca en patrones caóticos moldeados por puntos de presión y debilidad. Esta ruptura no hizo nada de eso. Cortó a través de los estratos con consistencia geométrica, recta e ininterrumpida, como si hubiera sido trazada en lugar de desgarrada. Los analistas la describieron como estructuralmente intencional, una frase raramente utilizada en informes geológicos. Con el paso de los días, la superficie comenzó a reflejar lo que yacía debajo. Las carreteras colapsaron en segmentos limpios sin previo aviso. El suelo se hundió en amplias y superficiales depresiones a lo largo del mismo camino lineal detectado desde el espacio. Los edificios se inclinaron en ángulos precisos, no por sacudidas violentas, sino por la pérdida repentina de apoyo bajo sus cimientos. Estos fallos no eran deslizamientos de tierra dispersos ni hundimientos vinculados a la erosión.
La subsidencia parecía sincronizada, siguiendo el alineamiento exacto de la ruptura, como si respondiera a un único desplazamiento controlado. Las imágenes térmicas añadieron otra capa de inquietud. Los sensores detectaron firmas de calor geométricas pulsando bajo la roca estable dentro de la zona de falla. Las temperaturas elevadas formaban patrones de bordes afilados inconsistentes con el flujo de magma o el calentamiento por fricción. La roca circundante permanecía estable mientras los racimos internos irradiaban calor a intervalos constantes. No había sistemas volcánicos presentes, no se identificaron fuentes geotérmicas. El calor parecía diseñado, no aleatorio. Las patrullas militares fueron desplegadas en cuestión de horas. Las restricciones aéreas se expandieron silenciosamente. Los caminos de acceso fueron bloqueados bajo la explicación de riesgo de infraestructura. El contenimiento parecía tener prioridad sobre la reparación. Las réplicas siguieron intervalos rítmicos en lugar de decaer como se esperaba. El suelo no se asentó. Permaneció tenso, como si algo debajo de él hubiera cambiado y aún no hubiera llegado al reposo. La pregunta ya no pertenecía solo a la geología. ¿La Tierra se abrió o fue abierta? Lo que los investigadores encontraron en el suelo de la caverna eliminó cualquier duda restante de que la cámara había albergado alguna vez ocupantes vivos. Presionadas profundamente en capas de polvo de piedra fina que había permanecido sin perturbarse durante siglos, había 4 conjuntos distintos de huellas. No eran impresiones parciales, eran claras, deliberadas y recientes. Cada huella medía aproximadamente 38 centímetros de largo. La compresión del talón era significativamente más profunda de lo que indicaría el peso humano normal, lo que sugería una masa corporal inmensa distribuida con equilibrio y control. El análisis de carga portátil estimó un peso de entre 180 y 230 kilogramos por ser. La profundidad no era consistente con escombros cayendo o colapso accidental. Reflejaba locomoción bípeda controlada y erguida. La longitud del zancado empujó la evidencia aún más allá de la capacidad biomecánica humana conocida. La distancia entre pasos excedía lo que la biomecánica normal permitiría sin asistencia mecánica. El espaciado era uniforme, deliberado y alineado. No había tambaleo, ni marcas de arrastre ni vacilación. Lo que fuera que dejó esas impresiones caminó con certeza. El análisis microscópico del polvo circundante reveló patrones de dispersión hacia afuera. En lugar de asentarse hacia adentro bajo presión, el polvo de piedra había sido impulsado lejos del punto de contacto, como si hubiera sido golpeado por una fuerza descendente pesada seguida de propulsión hacia adelante rápida. El suelo no había simplemente recibido peso, había reaccionado al impacto. La direccionalidad contaba una sola historia. Las huellas no circulaban la cámara, no vagaban en confusión. Los 4 conjuntos se movían alejándose de las ataduras rotas hacia pasajes de salida separados tallados en las paredes de la caverna. No había caminos de regreso, no había rutas superpuestas, el movimiento parecía coordinado. Génesis 6:4 registra: había gigantes en la tierra en aquellos días. Durante generaciones, muchos trataron el versículo como simbólico o exagerado. Y pese a eso, la escritura conecta a estos seres con un periodo de juicio, restricción e intervención divina. Si tales entidades caminaron una vez antes de ser confinadas, las implicaciones de esas huellas son difíciles de desestimar. En las horas siguientes al descubrimiento, comenzaron a surgir reportes de pueblos fronterizos cercanos. Residentes describían figuras altas parecidas a sombras paradas a lo largo de las crestas de las colinas de noche, silenciosas e inmóviles. Las cámaras de seguridad capturaron siluetas alargadas que desaparecían antes de que el enfoque pudiera ajustarse. Los animales reaccionaron primero. Los perros se negaron a salir del refugio. El ganado se agitó sin razón visible. En varias ubicaciones, los dispositivos electrónicos fallaron brevemente dentro de zonas de proximidad limitadas. La investigación tomó un giro decisivo cuando los sensores de movimiento colocados más allá de la cámara primaria comenzaron a registrar desplazamiento sostenido en una sección de la caverna que anteriormente se creía inaccesible. Las lecturas no eran consistentes con escombros cayendo o sedimento desplazándose. Mostraban movimiento medido, lento, controlado y deliberado. No había presencia humana registrada en esa zona en ese momento. Las imágenes térmicas fueron desplegadas de inmediato. Lo que apareció en el monitor alteró el curso de toda la operación. Los escaneos revelaron una forma bípeda de gran envergadura erguida en la oscuridad, superando la altura humana normal por un margen significativo. Sus proporciones esqueléticas eran anormales, extremidades alargadas, hombros inusualmente anchos. El análisis estructural sugería una distribución de masa construida para la fuerza en lugar del equilibrio, capaz de ejercer una fuerza extrema sin colapso estructural.
Lo más inquietante era el contorno craneal. Dos protuberancias en forma de cuernos se extendían hacia arriba desde el cráneo, no como accesorios decorativos, sino como estructura ósea integrada. Las lecturas de densidad indicaban que las extensiones eran parte del marco natural de la entidad, no crecimientos externos ni equipamiento. Ninguna clasificación mamífera o de primates conocida se alinea con tal formación. La superficie de la figura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las imágenes infrarrojas luchaban por mantener un contorno consistente. Los bordes de la forma parecían distorsionarse bajo la exposición directa del rayo, como si interactuaran con la luz misma. Los analistas señalaron que esto no era camuflaje en el sentido convencional. ¿Era interferencia? El equipo de audio registró vocalizaciones de baja frecuencia emanando desde la misma ubicación. Los sonidos caían por debajo de los umbrales de audición humana normal. Y aún así, quienes monitoreaban la transmisión reportaron náuseas, presión en el pecho y desorientación repentina. Los pulsos tenían un patrón, no eran aleatorios. El tono llevaba ritmo y estructura, pareciéndose a comunicación más que a ruido instintivo. 1 Corintios 15:40 afirma que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El pasaje distingue categorías de existencia, no metafóricamente, sino estructuralmente. Lo que estaba siendo observado bajo el Éufrates puede no pertenecer a ninguna taxonomía humana conocida. Cuando la iluminación se intensificó, la entidad se retiró con control medido hacia pasajes más profundos de la caverna que permanecen físicamente inaccesibles. No huyó en pánico, se retiró con conciencia. Aquí se hace necesario detenerse y profundizar en lo que la historia nos dice sobre este río y por qué lo que ocurre en sus riberas nunca ha sido un asunto menor para ninguna civilización que lo ha conocido. El Éufrates no es simplemente un cuerpo de agua, es la columna vertebral geográfica de toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Su recorrido de más de 700 kilómetros desde las montañas de Turquía hasta el Golfo Pérsico atraviesa tierras que fueron el escenario de los momentos más decisivos de la historia humana. La cuna de las primeras civilizaciones, el terreno donde nacieron la escritura, la astronomía y la arquitectura organizada, la tierra donde Abraham escuchó la voz de Dios y dejó todo para seguirla. Cuando la Biblia lo menciona por primera vez en Génesis 2, el Éufrates aparece como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén. No está ahí por accidente. Está ahí como marcador de un territorio sagrado, como línea fronteriza entre lo que fue el mundo original de Dios y el mundo humano posterior. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que la tierra prometida se extendería desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. El río no es paisaje de fondo, es límite de promesa. A medida que la historia bíblica avanza, el Éufrates se convierte repetidamente en el punto de cruce entre eras. Los ejércitos babilónicos lo cruzaron camino a Jerusalén. Los hebreos exilados lloraron a sus orillas recordando su tierra perdida. Los profetas vislumbraron sobre sus aguas el juicio venidero sobre las naciones. Y cuando llegamos a los libros proféticos finales, el Éufrates deja de ser solo geografía para convertirse en umbral. Un umbral que, según las escrituras, separa lo que es del mundo de lo que aún no se ha desencadenado. Lo que pocos saben es que el significado del Éufrates como frontera espiritual y política ha sido reconocido de manera consistente por tradiciones que no tienen ningún contacto entre sí. Los textos zoroastrianos del antiguo Irán mencionan el gran río del occidente como la línea que separa el territorio de la luz del territorio del conflicto. Los textos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en el siglo XX, contienen referencias a un tiempo final en que los ejércitos del bien y el mal se confrontarán en la región mesopotámica. Las tradiciones apocalípticas del judaísmo del Segundo Templo, que son contemporáneas con los primeros siglos del cristianismo, describen el Éufrates como la barrera detrás de la cual ejércitos de seres sobrenaturales aguardan el momento de su liberación. Esta convergencia de tradiciones sobre el mismo punto geográfico no puede explicarse simplemente por contacto cultural. Las distancias, los idiomas y los contextos religiosos involucrados hacen que la transmisión directa sea imposible en muchos casos. Lo que sugieren estas convergencias es algo más radical, que diferentes culturas en diferentes momentos de la historia percibieron, a través de sus propias tradiciones y experiencias, la misma realidad sobre ese río. Que el Éufrates lleva en su geografía algo que va más allá de la hidrología, algo que las naciones que lo conocieron registraron con la seriedad que se reserva para las verdades que trascienden el tiempo de una sola cultura.
Apocalipsis 9:13. 1:5 describe el sonido de la sexta trompeta. El sexto ángel toca la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro ordena desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año exactos son desatados para cumplir su misión. La especificidad del texto es llamativa. No dice en algún momento, no dice eventualmente, dice una hora exacta, un día exacto, un mes exacto, un año exacto. El lenguaje implica que incluso el momento de la liberación fue diseñado con anticipación por una inteligencia que opera fuera de las limitaciones del tiempo humano. Apocalipsis 16 va más allá. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se seca, para que quede preparado el camino a los reyes del oriente. El río no solo es escenario de liberación, es obstáculo que debe ser removido para que lo que viene del este pueda avanzar. Cuando el río se seca, no es desastre ambiental solamente. Es preparación logística para lo que la Escritura describe como el movimiento final de los reinos de la tierra hacia el punto de confrontación definitiva. Para entender por qué este texto es tan desconcertante en el contexto actual, hay que comprender qué significaba el Éufrates como frontera física en el mundo del siglo I. El Imperio Romano, en su máxima extensión, llegaba hasta el Éufrates por el este. Al otro lado del río estaba el Imperio Parto, el único rival que Roma nunca pudo someter militarmente. El río no era solo línea en un mapa, era el límite entre 2 mundos, entre 2 formas de poder, entre Roma y lo que estaba más allá de Roma. Cuando Juan escribe sobre el secado del Éufrates como preparación para el paso de los reyes del Oriente, sus lectores del siglo I habrían entendido inmediatamente la imagen. El límite que separa a Roma de sus adversarios más poderosos desaparece, y el camino hacia el enfrentamiento final queda abierto. Esa imagen tiene resonancias escalofriantes en el mundo contemporáneo. El Éufrates ya no separa al Imperio Romano del Imperio Parto, pero sí atraviesa una de las regiones más geopolíticamente volátiles del planeta, separando zonas de influencia de potencias rivales cuya tensión se ha sostenido durante décadas y que en los últimos años ha alcanzado niveles que los analistas de política internacional describen con la misma preocupación que generaba la Guerra Fría. El paralelismo no es idéntico, pero la estructura es reconocible. Aquí es donde la realidad contemporánea y la profecía antigua convergen de formas que ningún análisis puramente científico puede desestimar con comodidad. El Éufrates se está secando, no metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Las imágenes satelitales de los últimos años muestran con claridad brutal que los niveles del río están en mínimos históricos. Las proyecciones gubernamentales de países como Irak y Siria hablan de un posible secado completo antes del año 2040. Ya en 2023 el río había perdido una fracción alarmante de su caudal histórico, dejando comunidades enteras sin agua para beber, sin agua para irrigar, sin agua para sostener la vida que construyeron durante generaciones a lo largo de sus orillas. El sistema de ríos Tigris, Éufrates, ha perdido decenas de kilómetros cúbicos de agua dulce en poco más de una década, llevando los niveles a los mínimos registrados de la historia moderna. Las causas son múltiples y se potencian mutuamente. El cambio climático reduce las lluvias y el deshielo de las montañas que alimentan el río. Las represas construidas por Turquía aguas arriba restringen el flujo hacia Siria e Irak. La sobreextracción para agricultura e industria drena lo que queda y la pésima gestión del recurso a nivel regional completa el cuadro. El resultado es que el río más mencionado en las escrituras proféticas está desapareciendo ante nuestros ojos, justo cuando los textos que lo describen como umbral de los últimos tiempos cobran una relevancia que hace apenas una generación habría parecido distante. Los efectos concretos sobre las poblaciones que dependen del Éufrates son devastadores y están ocurriendo ahora mismo. Millones de personas en Irak y Siria enfrentan escasez de agua que hace apenas una generación habría sido inconcebible en esa región. Las estaciones de agua potable han cerrado porque el nivel del río ya no es suficiente para alimentar sus bombas. El agua que queda en algunas zonas es tan densa en contaminantes industriales y aguas residuales vertidas desde las ciudades aguas arriba que beberla directamente representa un riesgo real de enfermedad. Hospitales en ciudades fronterizas comenzaron a documentar brotes de enfermedades transmitidas por el agua, el cólera
el tifus y otras patologías que el mundo desarrollado considera erradicadas se están multiplicando en las comunidades que dependen del río como única fuente de agua. Las plantas de energía hidroeléctrica han reducido drásticamente su producción, lo que agrava los cortes de electricidad en regiones donde la energía ya era escasa. La falta de electricidad, a su vez, hace imposible bombear el agua que aún existe a mayor profundidad, creando un ciclo donde la pérdida del río arrastra consigo toda la infraestructura que la región había construido durante décadas para manejar sus recursos hídricos. En zonas con temperaturas extremas, ya sea el calor brutal del verano mesopotámico o el frío intenso del invierno, los cortes de electricidad no son simplemente inconvenientes, tienen consecuencias directas sobre la salud y la supervivencia de las poblaciones más vulnerables. La seguridad alimentaria en la región ya está en crisis. Irak, país donde la mayoría de la población vive en condiciones económicas precarias, dependía históricamente del Éufrates para irrigar las tierras de cultivo que alimentaban a sus ciudadanos. Con el río en niveles mínimos, miles de hectáreas de tierra agrícola en el noreste de Siria y en las llanuras iraquíes han quedado sin irrigación, y los agricultores enfrentan la elección imposible entre gastar en costosos sistemas de bombeo que pocos pueden pagar o abandonar sus campos. Este abandono masivo de tierras agrícolas está empujando a cientos de miles de personas hacia las ciudades, generando presiones sociales y económicas en contextos urbanos que ya estaban al límite de su capacidad de absorción. Los países que dependen del Éufrates ya están en tensión geopolítica sostenida. Turquía controla las cabeceras del río y ha construido una serie de grandes represas, entre ellas la represa Atatürk, que retiene cantidades enormes de agua antes de que pueda fluir hacia Siria e Irak. Esta política ha sido fuente de conflicto diplomático permanente entre los tres países. Siria, a su vez, tiene sus propias represas que reducen el flujo hacia Irak. Irak, el último en la cadena, recibe lo que queda. El resultado es una disputa hídrica que los analistas geopolíticos describen con la misma gravedad con que describen conflictos territoriales armados, porque en la práctica eso es lo que se avecina. Un conflicto por el agua que puede convertirse en conflicto armado con mucha más facilidad de lo que los gobiernos quieren reconocer públicamente. Si Turquía, país miembro de la OTAN, decide restringir aún más el flujo del Éufrates y Siria o Irak responden militarmente para proteger su acceso al agua, el mecanismo de defensa colectiva de la alianza podría activarse, obligando a Europa y Estados Unidos a involucrarse en un conflicto bélico en Medio Oriente cuya raíz última es la desaparición de un río que las escrituras identificaron hace milenios como el marcador geográfico del fin de los tiempos. Esta no es especulación conspirativa. Los analistas de política exterior en centros de investigación de primer nivel están documentando estos riesgos con la misma seriedad con que se documenta cualquier otra amenaza a la seguridad global. Mientras el agua retrocede, los arqueólogos han comenzado a encontrar bajo el lecho expuesto del río y en sus orillas anteriormente sumergidas evidencia de civilizaciones que el mundo creyó perdidas para siempre. Tablillas de escritura cuneiforme con textos que los expertos no habían visto antes, fundamentos de estructuras que preceden a las más antiguas ciudades conocidas en los registros académicos actuales, objetos cuya metalurgia no tiene equivalente en ningún periodo histórico documentado, esculturas con proporciones y estilos artísticos que no corresponden a ninguna de las culturas mesopotámicas conocidas. El río en su secado no solo destruye, revela, y lo que revela está reescribiendo lo que pensábamos saber sobre los orígenes de la humanidad organizada. Entre los hallazgos más desconcertantes en las orillas que el río va dejando al descubierto a medida que retrocede están los complejos subterráneos tallados en la roca viva. En el sureste de Turquía, en zonas que quedaron bajo el agua durante décadas y que ahora emergen con el retroceso del río, los arqueólogos han encontrado cientos de metros de pasajes, escaleras y galerías excavadas en la roca madre. Tanto los complejos como las tallas que los decoran parecen inacabados y los investigadores especulan que la construcción se detuvo de forma abrupta, probablemente en el siglo VIII a.C. Las figuras talladas en las paredes muestran dioses con características tanto asirias como arameas. Sus poses rígidas y el estilo de su cabello son típicamente asirios, pero muchos detalles de los grabados reflejan fuerte influencia de la cultura aramea local, que habitaba la región siglos antes de caer bajo el dominio asirio. Lo que resulta particularmente intrigante en este contexto es que las inscripciones junto a las tallas están escritas en arameo y dan los nombres arameos de los dioses en lugar de sus equivalentes asirios.
Esto sugería a los investigadores que el poder dominante, en este caso el Imperio Asirio, intentaba integrar a los pueblos locales bajo su autoridad usando su propia lengua y sus propios referentes culturales en lugar de imponer por la fuerza la identidad cultural asiria, una política de poder blando en el siglo VIII a.C. que muestra una sofisticación diplomática que los estudiosos no esperaban encontrar. Pocas personas saben que el Éufrates tiene una historia directa con la tradición judía que va más allá de lo que los libros de historia convencionales registran. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, la ciudad sumeria que arqueólogos del siglo XX situaron en el sur de Irak, cerca de la confluencia del Tigris y el Éufrates, cruzó ese río en dirección al oeste siguiendo el llamado de Dios hacia una tierra que aún no conocía. Ese cruce fue tan definitorio para la identidad del pueblo que llegó a llamarse Israel, que la palabra hebrea para hebreo, Ibri, deriva de la raíz que significa el que cruzo, una referencia directa al cruce del Éufrates por Abraham. Ser hebreo era, en sus orígenes, ser el que vino del otro lado del gran río. Esta historia de origen sitúa al Éufrates no solo en el mapa físico, sino en el mapa de la identidad. El pueblo que llegó a ser Israel se define desde sus propios comienzos en relación con ese río. Y si la identidad comienza con un cruce desde el este hacia el oeste, la restauración profética que el Apocalipsis y los profetas hebreos describen tiene la estructura de un retorno de un movimiento que en el tiempo del fin recapitula y supera el movimiento original de Abraham. El que cruzó por la fe en un solo llamado de Dios anticipó el movimiento cósmico que en el tiempo final cruzara el mismo horizonte geográfico, pero con dimensiones que ningún ojo humano podría haber anticipado en las orillas del Éufrates. Hace 4000 años. La conexión entre el exilio babilónico y los últimos tiempos en la teología profética hebrea es más directa de lo que muchos lectores modernos reconocen. Cuando los babilonios llevaron a los israelitas cautivos a la región del Éufrates en el siglo VI a.C., los profetas que interpretaron ese evento no lo vieron simplemente como un desastre histórico, sino como un tipo o prefiguración de una separación mayor que tendría lugar en los últimos tiempos. El exilio en Babilonia, junto al Éufrates, era el modelo en pequeña escala de una dispersión global que vendría después. Y el retorno del exilio, que los profetas describieron con imágenes de un segundo éxodo más glorioso que el primero, era el modelo en pequeña escala de una restauración cósmica final. Ezequiel 1, con su visión de los 4 seres vivientes y las ruedas dentro de las ruedas y el trono de zafiro sobre el firmamento, es recibido junto al río Quebar, que es un canal de irrigación de la región de Babilonia, en la cuenca del Éufrates. La mayor visión profética del Antiguo Testamento, la que instaló una tradición de misticismo judío que influyó en la cábala y en el pensamiento místico de los siglos posteriores, es recibida junto a un tributario del Éufrates. El profeta en el exilio, junto al río del lugar de su cautiverio, recibe la visión que le asegura que el Dios de Israel no está confinado a la tierra de Israel, sino que es Señor de toda la tierra y que su gloria se mueve sobre la creación entera como las ruedas y los seres vivientes que llevan su trono. Esta conexión entre el Éufrates como lugar de exilio y como lugar de visión profética es relevante para el momento actual. Si el Éufrates es nuevamente el epicentro de eventos que los textos proféticos identifican con los últimos tiempos, entonces la posición del creyente frente a esos eventos es analógica a la posición de Ezequiel junto al río Quebar, en un lugar que representa el cautiverio y la limitación, recibiendo la visión que revela que el Dios que controla la historia es infinitamente más grande que cualquier circunstancia que pueda parecer imposible de superar. Los profecías de Zacarías, uno de los profetas postexílicos que escribió después del regreso de Babilonia, tienen elementos que los estudiosos de la profecía conectan con los eventos del fin de los tiempos. Zacarías 14 describe un día del Señor en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, que Dios intervendrá de forma directa y visible en el Monte de los Olivos, y que a partir de ese momento las aguas vivas saldrán de Jerusalén, mitad hacia el mar oriental y mitad hacia el mar occidental, en verano como en invierno. El mar oriental es el mar muerto, el mar occidental es el Mediterráneo. Y las aguas vivas que fluirán hacia el mar oriental, el mar que hoy se está encogiendo a un ritmo de más de 1 metro por ano, son las que la visión de Ezequiel 47 también describe como la corriente que vivificará el mar muerto.
Estas imágenes no son poesía decorativa en el sentido de expresión literaria sin contenido referencial. Son descripciones de una realidad que los profetas vieron en visión y que codificaron en el lenguaje que tenían disponible para comunicar algo que estaba más allá de la experiencia ordinaria. Las aguas que fluyen de Jerusalén hacia el Mar Muerto y lo vivifican son la inversión de la crisis hídrica que ese mismo sistema de ríos experimenta hoy. Es la reversión de la condición de muerte y secado que caracteriza al presente hacia una condición de vida y plenitud que caracterizará al futuro redentor. Los textos proféticos son consistentes en este punto. Los últimos tiempos no son solo el tiempo del juicio, son también el tiempo de la restauración. El juicio viene primero y la restauración viene después. Y la restauración es más completa que cualquier estado anterior de la historia. El jardín del Edén, según el Apocalipsis 22, regresa al final de los tiempos con el río de agua de vida cristalina que fluye del trono de Dios y del Cordero, y con el árbol de la vida a ambos lados del río, produciendo fruto todos los meses. El cierre de la historia humana no es la extinción, sino la restauración radical de lo que el comienzo de la historia contenía en germen. Esta perspectiva no elimina la seriedad del juicio que precede a la restauración. El juicio es real, sus consecuencias son reales. Y los textos no minan su seriedad con promesas de que todo será fácil. Pero si ubica el juicio dentro de un propósito que lo trasciende. El juicio no es el punto final, es el proceso de limpieza que prepara el terreno para lo que viene después. Y lo que viene después es mejor, de una manera que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ningún corazón humano ha podido imaginar plenamente. Aunque los textos proféticos ofrecen suficientes vislumbres como para que la esperanza tenga contenido real. La palabra griega Apocalipsis, de la que viene el título del último libro de la Biblia, significa literalmente desvelamiento o revelación. No significa caos, ni destrucción, ni extinción. Significa el descubrimiento de lo que había estado velado o escondido, la remoción del velo que impedía ver lo que siempre estuvo ahí pero que no era visible. Los eventos del tiempo del fin, en esa perspectiva, no son simplemente eventos destructivos, son eventos que revelan realidades que ya existían, pero que la visión ordinaria de la historia no podía percibir. El Éufrates que se seca revela lo que estaba bajo sus aguas. La cámara que se abre revela lo que estaba confinado. Las cadenas rotas revelan la fuerza de lo que fue contenido. El secado del río es un apocalipsis en el sentido griego original de la palabra, un desvelamiento. El velo que el agua del río ponía sobre el mundo bajo el Éufrates se levanta, y lo que queda expuesto es lo que el texto de Apocalipsis llamó 4 ángeles preparados para su hora. Hay una frase en Apocalipsis 10:6 que raramente recibe la atención que merece. El ángel jura que el tiempo ya no sería más. El ángel que Juan ve de pie sobre el mar y sobre la tierra, levanta la mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo ya no sería más, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar, el misterio de Dios se consumara. El tiempo ya no será más. No el fin del tiempo en el sentido de que el tiempo deja de existir, sino en el sentido de que el intervalo entre la promesa y su cumplimiento llega a su término. El tiempo de espera, el tiempo del misterio no resuelto, el tiempo de la fe sin vista, ese tiempo tendrá fin. Y lo que tendrá fin con él es la situación provisional del mundo actual, que el Nuevo Testamento describe como un mundo bajo la sombra del pecado y la muerte, esperando la manifestación de los hijos de Dios y la redención de la creación misma. El Éufrates que se seca, en esa perspectiva, es una de las señales de que ese intervalo se acerca a su término. No porque el secado del río sea en sí mismo el cumplimiento de la promesa, sino porque es una de las señales que los textos proféticos identifican como precursoras del momento en que el intervalo termine. La señal no es el cumplimiento, pero la señal apunta hacia el cumplimiento con una precisión que obliga a tomar en serio la posibilidad de que el tiempo del cumplimiento esté más cerca de lo que generaciones anteriores pudieron ver. Quienes siguen los eventos del Éufrates y los conectan con la tradición profética no están haciendo algo que las generaciones anteriores de creyentes no hicieron. Cada generación de la historia cristiana ha discernido los tiempos en que vivía y ha preguntado si su momento era el momento del cumplimiento. Algunas veces erraron en su discernimiento, pero el ejercicio de discernir los tiempos no estaba equivocado. Era la respuesta apropiada al llamado de Jesús de reconocer las señales de los tiempos con la misma atención con que el agricultor reconoce las señales del cambio de estación en la naturaleza.
La diferencia entre el momento actual y momentos anteriores no es que los creyentes contemporáneos sean más perspicaces que los de generaciones pasadas, la diferencia está en los datos. El Éufrates nunca antes en la historia había estado en proceso de secado observable con la velocidad que exhibe ahora. Las proyecciones que apuntan a su posible secado completo en décadas son nuevas. El descubrimiento de una cámara con las características descritas bajo el río es nuevo. La convergencia de fenómenos atmosféricos, sísmicos, biológicos y tecnológicos sobre la misma región geográfica que los textos identifican como el escenario de los eventos finales es nueva en su intensidad y su simultaneidad. Estas realidades nuevas no garantizan que estemos en el tiempo del cumplimiento, pero hacen que la pregunta sea más urgente y más honesta de hacerse que en cualquier momento anterior de la historia, y esa urgencia es en sí misma una oportunidad, la oportunidad de tomar en serio lo que importa, de decirle a las personas que amamos lo que les queremos decir, de vivir con una intención y un propósito que no dependen de que el mundo mejore antes de que podamos comenzar a vivir bien, de confiar en el que prometió que la historia tiene un destino y que ese destino es bueno para quienes lo abrazan. Esta es la nota final que los textos proféticos sobre el Éufrates, leídos en su totalidad y en su contexto, suenan con persistencia, no el miedo, sino la esperanza. No el desastre como destino final, sino la restauración como destino final. No el fin de todo, sino el comienzo de lo que no tiene fin. El Éufrates que se seca abre el camino hacia lo que viene después del Éufrates. Y lo que viene después del Éufrates, si los textos dicen verdad, es el río de agua de vida cristalina que fluye del trono de Dios y del Cordero, suficiente para saciar la sed de toda la humanidad, redimida por la eternidad entera. Pero lo que nadie había previsto encontrar en esas galerías subterráneas eran las marcas. Grabadas en las paredes con una herramienta cuya identidad los expertos no han podido determinar, a intervalos regulares de algo menos de 2 metros, había marcas que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. No son cuneiformes, no son jeroglíficos, no son runas ni ideogramas de ninguna tradición documentada. Son símbolos que tienen un patrón interno reconocible, una estructura que sugiere que no son decorativos sino funcionales, pero cuya función nadie hasta ahora ha podido descifrar. La revelación más intrigante que el Hadith predice no es arqueológica sino geológica y humana a la vez. El mensajero de Alá dijo: la hora no llegará antes de que el río Éufrates se seque para revelar una montaña de oro por la que la gente luchará. 99 de cada 100 morirán en la pelea, y cada hombre entre ellos dirá: quizás yo sea el único que quede vivo. La narración es extraordinariamente específica en sus proporciones de mortalidad. No dice que habrá una guerra, dice que la casi totalidad de quienes participen en la lucha morirán. La escala de las bajas no es la de un conflicto convencional, es la de una confrontación que supera cualquier marco de guerra tal como los seres humanos la han conocido. Los intérpretes difieren sobre si esta montaña de oro debe entenderse literalmente o como símbolo de algún recurso de valor comparable. Algunos señalan que la región de Mesopotamia tiene reservas de petróleo cuya magnitud no ha sido completamente cartografiada y que bajo el lecho de un río en proceso de secado podrían hallarse yacimientos de valor incalculable. Hay quien menciona que en ciertas zonas del subsuelo mesopotámico, los estudios geológicos han detectado concentraciones de minerales preciosos que las capas de roca superpuestas habían mantenido inaccesibles. Otros ofrecen una lectura completamente espiritual. El oro no es un metal sino el conocimiento o el poder que quedaría expuesto cuando el sistema de restricciones divinas que el río simbolizaba sea retirado. Lo que resulta imposible ignorar es la convergencia de los textos. Apocalipsis habla del río seco preparando el camino para los reyes del Oriente. El Hadith habla del río seco revelando un tesoro que desencadenará guerra masiva. Ambas tradiciones, surgidas en contextos culturales distintos, apuntan al Éufrates como escenario de un evento definitorio que ocurriría cuando el río perdiera sus aguas. Y el río está perdiendo sus aguas ahora mismo. El Éufrates no solo fue el escenario de la primera civilización humana organizada, fue también el punto donde múltiples tradiciones religiosas del mundo antiguo situaron el origen de la humanidad tal como la conocemos. El Jardín del Edén, que Génesis 2 describe con 4 ríos fluyendo desde él, ha sido ubicado por los estudiosos en diferentes regiones, pero la mayoría de las interpretaciones geográficas apuntan hacia Mesopotamia, hacia la cuenca donde el Tigris y el Éufrates se encuentran antes de desembocar en el Golfo Pérsico. La presencia del Éufrates como uno de los ríos del Edén no es un detalle menor en el texto bíblico, es una coordenada.
una indicación de que el punto de partida de la humanidad y el punto de clausura del tiempo humano están anclados en la misma geografía. Esto tiene implicaciones que van más allá de la teología. Los arqueólogos que trabajan en el área han documentado durante décadas que la región donde confluyen el Tigris y el Éufrates contiene niveles estratigráficos que sugieren ocupación humana continua por un periodo que excede lo que los modelos históricos convencionales prevén. Bajo las ciudades-estado sumerias conocidas, hay indicios de asentamientos aún más antiguos. Bajo esos asentamientos hay evidencia de niveles de ocupación que los métodos de datación actuales sitúan en un rango temporal que desafía la narrativa académica estándar sobre cuándo y cómo comenzó la civilización humana organizada. Uno de los aspectos más fascinantes de la relación del Éufrates con la historia profética es que el río aparece en el libro más antiguo de la Biblia en sentido narrativo, el Génesis, y en el libro más reciente en términos de su colocación en el canon, el Apocalipsis. El mismo río que marca el comienzo de la historia humana en los primeros capítulos de la Escritura, marca también el umbral de su conclusión en los últimos. Esa simetría no es accidental. Sugiere que el autor divino que inspiró ambos textos entendía la historia no como una línea que avanza hacia ningún lugar, sino como un arco que comienza y termina en el mismo punto geográfico y espiritual. La teología cristiana tiene un concepto para esto: recapitulación. La idea de que la historia de la redención repite y completa la historia de la creación, que lo que fue perdido al principio es restaurado al final, que el jardín cerrado del Génesis es el jardín abierto del Apocalipsis, que el árbol de la vida del que Adán fue excluido es el árbol de la vida al que los redimidos tendrán acceso pleno en la nueva creación. Dentro de ese esquema teológico, la centralidad del Éufrates como marcador tanto del inicio como del final no es sorprendente, es coherente. El río que bordeó el primer hogar humano es el mismo que señalara el umbral hacia el hogar eterno. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué ese río en particular? ¿Por qué no el Nilo, que también fue escenario de momentos decisivos en la historia bíblica? ¿Por qué no el Jordán, el río del bautismo y del cruce hacia la tierra prometida? ¿Por qué no el mar Mediterráneo, que fue el escenario de tantos momentos de la historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? La respuesta, dentro de la lógica de la narrativa bíblica, tiene que ver con la función específica que el Éufrates cumple. No es el río del bautismo, ni el río de la promesa, ni el río de la revelación. Es el río del límite, el río que separa lo que está dentro del territorio de Dios de lo que está fuera. El río que marca donde termina la protección del pacto y comienza el territorio de lo que se opone a él. Dentro del Antiguo Testamento, el Éufrates funciona consistentemente como ese límite. Las naciones que vienen del otro lado del Éufrates son las naciones del juicio. Los ejércitos asirios y babilónicos que Dios usa como instrumentos de disciplina sobre Israel vienen del oriente del Éufrates. El periodo del exilio, uno de los momentos más oscuros y transformadores de la historia del pueblo hebreo, comienza cuando los babilónicos cruzan ese río y llevan a los israelitas de regreso al oriente. Y el retorno del exilio, que los profetas describen como una segunda salida de Egipto, implica cruzar ese límite en dirección contraria. El Éufrates marca el movimiento de salida y de regreso. Es la frontera entre el destierro y la casa. Cuando Apocalipsis usa el Éufrates como frontera en los pasajes del fin de los tiempos, está invocando toda esa carga simbólica acumulada durante siglos de historia bíblica. El lector familiarizado con el Antiguo Testamento no necesita explicación sobre por qué el Éufrates es el lugar donde los seres angelicales están atados. Entiende inmediatamente que ese río es el límite entre lo que Dios tiene contenido y lo que será eventualmente liberado. Y cuando ese límite cede, cuando el río se seca y el camino queda libre, el lector bíblico entiende que algo que había sido retenido por decisión divina ya no está siendo retenido. El libro de Enoc, un texto apócrifo judío que influyó profundamente en la teología del período del Segundo Templo y que es citado directamente en la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, describe con notable detalle la condición de los seres celestiales que cayeron y fueron confinados. El texto habla de ángeles que se unieron con mujeres humanas, produciendo una raza de seres gigantes llamados Nefilim, y que fueron posteriormente juzgados y encadenados bajo la tierra a la espera del juicio final. La geografía que el libro de Enoc asocia con ese confinamiento es precisamente la región de Mesopotamia, el territorio entre los ríos, el Éufrates y sus alrededores. Esto convierte los Nefilim del Génesis 6 en algo más que una referencia oscura en el texto bíblico.
son, dentro de la cosmología desarrollada por el libro de Enoch y aceptada por muchos escritores del periodo del Segundo Templo, los seres que fueron confinados bajo tierra después de su juicio, confinados precisamente en la región donde el equipo de investigación encontró la cámara con las 4 cadenas rotas. La conexión no es especulación moderna, es parte de la teología que circulaba entre los lectores judíos del siglo I cuando Juan escribió el Apocalipsis. Cuando Juan habla de 4 ángeles atados al Éufrates, sus lectores contemporáneos habrían inmediatamente conectado esa imagen con el marco teológico del libro de Enoch sobre los seres confinados bajo tierra en la región mesopotámica. Este contexto cambia radicalmente cómo debe leerse la descripción de la cámara hallada bajo el Éufrates. Si el marco teológico del periodo del Segundo Templo identifica la región del Éufrates como el lugar de confinamiento de los seres caídos, entonces el descubrimiento de una cámara con cadenas colosales que han sido fracturadas desde adentro hacia afuera no es simplemente un hallazgo arqueológico desconcertante, es el correlato físico de lo que múltiples textos antiguos anticipaban que ocurriría en los últimos días. El confinamiento cesando, las ataduras cediendo, los seres que fueron retenidos moviéndose nuevamente. Lo que ocurre con la civilización sumeria cuando el río que la sostenía comenzaba a debilitarse es un caso de estudio que los historiadores modernos han examinado con atención renovada, precisamente porque el patrón que observaron en Mesopotamia hace 4000 años tiene paralelos inquietantes con lo que está ocurriendo hoy. La civilización sumeria no colapsó de golpe, colapsó en etapas. Primero fueron las tensiones agrícolas, cuando las cosechas comenzaron a fallar porque los sistemas de irrigación ya no recibían suficiente agua. Luego vinieron las tensiones políticas, cuando las ciudades-estado comenzaron a competir por los recursos hídricos decrecientes. Luego la inestabilidad militar, cuando los ejércitos de las ciudades más fuertes tomaron por la fuerza lo que ya no podía obtenerse por acuerdo. Y finalmente la vulnerabilidad frente a invasores externos, los elamitas primero, los babilonios después, que aprovecharon el debilitamiento interno para imponer su dominio. El historiador Arnold Toynbee, en su monumental estudio comparativo de las civilizaciones humanas, identificó este patrón como uno de los mecanismos de colapso más consistentes en la historia. El declive comienza cuando la civilización pierde la capacidad de responder creativamente a los desafíos que enfrenta. Cuando las instituciones que en un tiempo sirvieron para gestionar los problemas se vuelven rígidas e incapaces de adaptarse, y cuando la élite que debería liderar la respuesta se concentra en preservar su posición en lugar de resolver el problema subyacente. Toynbee no era un pensador religioso en el sentido convencional, pero sus conclusiones sobre el colapso de las civilizaciones tienen resonancias proféticas que él mismo reconoció al final de su vida. El Medio Oriente contemporáneo exhibe todos estos síntomas con una claridad que resulta difícil de ignorar para cualquier estudiante de la historia de las civilizaciones. Las instituciones políticas en los países del Éufrates, Turquía, Siria e Irak, cada uno a su manera, muestran la rigidez de estructuras que priorizan la supervivencia del sistema sobre la solución de los problemas que el sistema debería resolver. Las élites que controlan el acceso al agua en cada uno de esos países tienen incentivos para mantener el statu quo, incluso cuando ese statu quo es insostenible para las poblaciones que representan. Y las respuestas creativas que la crisis requeriría, como acuerdos de gestión compartida del agua que trasciendan los intereses nacionales inmediatos, son precisamente las que resultan más difíciles de implementar porque requieren el tipo de confianza y cooperación que las décadas de conflicto han erosionado sistemáticamente. La referencia al regreso de Jesús como culminación de la secuencia de eventos finales en ambas tradiciones, cristiana e islámica, no es un elemento menor de la discusión, sino su punto central. Tanto el Nuevo Testamento como el Hadith describen un momento en que la intervención divina directa detendrá el ciclo de destrucción que los eventos finales habrán puesto en marcha. Para el cristianismo, ese momento es la segunda venida de Cristo descrita en Apocalipsis 19, donde el que monta el caballo blanco viene a juzgar con justicia y a gobernar. Para el Islam, ese momento es el regreso de Isa, como Jesús es conocido en el Corán, quien descenderá y cumplirá su papel en los eventos del fin de los tiempos. La convergencia en este punto específico es noteworthy. La figura que ambas tradiciones identifican como el agente de la intervención divina final no es un ser humano ordinario, ni un ejército nacional, ni una institución política. Es el mismo personaje que en ambas tradiciones tiene una relación única con Dios y que vino al mundo en una forma humana para cumplir un propósito que trasciende lo que cualquier ser humano podría lograr por sus propios medios.
Que dos tradiciones que difieren fundamentalmente en la naturaleza de esa figura y en el significado de su primera venida coincidan en que es el mismo que aparecerá en los eventos del fin, es un dato extraordinario. El Apocalipsis de Juan, el texto cristiano que describe los eventos del fin de los tiempos con mayor detalle, es también uno de los textos más estudiados y más malinterpretados de toda la literatura religiosa. Ha sido usado para justificar todo tipo de posiciones políticas, desde el quietismo que se abstiene de cualquier compromiso político hasta el activismo que intenta precipitar los eventos del fin a través de la acción humana. Ambos extremos representan malinterpretación resulta decisivo es de lo que el texto comunica. El Apocalipsis no llama a la pasividad. Sus destinatarios originales eran comunidades de fe que estaban siendo activamente perseguidas por el poder imperial romano y el texto los exhorta a mantenerse fieles, a no comprometerse con el sistema que los perseguía y a perseverar sabiendo que el que tiene el control último de la historia no es el César sino Cristo. Eso requería acción activa de resistencia y fidelidad, no retiro pasivo. Tampoco llama a precipitar los eventos del fin. El texto es claro en que los eventos que describe son controlados por la voluntad de Dios y se desarrollan según su cronograma, no el de los seres humanos. La tentación de interpretar el texto como una hoja de ruta que la humanidad puede o debe seguir para hacer que los eventos finales ocurran más rápidamente es una distorsión que ignora la naturaleza del texto como Apocalipsis, que en griego significa revelación. La revelación de lo que Dios hará, no la instrucción de lo que los humanos deben hacer para que Dios lo haga. Lo que el Apocalipsis llama a hacer es exactamente lo que los primeros destinatarios necesitaban: discernir los tiempos, identificar lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al sistema que se opone a Dios, mantenerse fieles en la diferencia entre esas dos lealtades y vivir con la esperanza de que el que prometió volver cumpla su promesa. Eso es tanto más fácil decirlo que hacerlo en cualquier momento de la historia, pero es precisamente lo que el texto llama a hacer. El famoso historiador británico Herbert Butterfield, en su ensayo Cristianismo e Historia, escribió algo que resulta aplicable con particular precisión al momento que estamos viviendo. Toda generación tiene que enfrentar la posibilidad de que sea la última. Y toda generación que afronta honestamente esa posibilidad descubre que esa confrontación, en lugar de paralizarla, la libera para vivir con una intensidad y un propósito que las generaciones que ignoran la pregunta raramente alcanzan. Butterfield no estaba diciendo que toda generación sea la última. Estaba diciendo que la pregunta de si uno podría ser de la última generación es una de las preguntas más productivas que un ser humano puede hacerse, porque obliga a la clarificación de lo que realmente importa. Esa clarificación es la que los eventos del Éufrates, leídos con honestidad y sin agenda previa, invitan a hacer. No a predecir la fecha del fin, no a identificar al anticristo en alguna figura política contemporánea, no a prepararse logísticamente para sobrevivir lo que viene, sino a preguntarse honestamente qué importa, qué dura, qué tiene valor que persiste más allá del tiempo de una vida humana y cómo alinear la vida presente con esas realidades permanentes. Las cadenas rotas del Éufrates, si son lo que la convergencia de evidencia y texto sugiere que podrían ser, son un llamado a esa clarificación. El río que se seca, si es lo que la convergencia de profecía e historia sugiere que es el mismo llamado. No un llamado al miedo, un llamado a despertar. El libro de Apocalipsis termina con una promesa y una invitación. La promesa, el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo en breve. La invitación, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La imagen final del texto que describe los eventos más aterradores de la historia humana no es una imagen de destrucción, es una imagen de agua, agua gratuita. Agua para cualquiera que tenga sed y quiera venir a tomarla. El mismo elemento que el Éufrates está perdiendo es el elemento que el texto ofrece con generosidad ilimitada como imagen de lo que Dios da a quienes acuden a él. El significado del número 4 en la tradición bíblica hebrea va más allá de la simple aritmética. 4 son los puntos cardinales, norte, sureste y oeste, que representan la totalidad de la creación geográfica. 4 son los seres vivientes del trono en la visión de Ezequiel y en el Apocalipsis, que representan la totalidad de la creación biológica. Y 4 son los ángeles atados al Éufrates, que representan en esa cosmología la totalidad de la fuerza destructiva que el tiempo del juicio liberara sobre la creación. El número 4 en este contexto no es arbitrario, es un número de plenitud.
el número que indica que lo que se describe no es parcial sino completo, no limitado sino total. Que las 4 cadenas hayan sido encontradas alineadas con los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, no es un detalle decorativo, es un dato que tiene el mismo lenguaje simbólico que los textos proféticos usan para hablar de totalidad y de alcance universal. Las cadenas no apuntaban a ningún destino particular, apuntaban en todas las direcciones posibles. Lo que contenían se diseminaría en todas las direcciones cuando las cadenas cedieran. Y las huellas que se encontraron confirmaban exactamente eso. 4 conjuntos de huellas moviéndose en diferentes direcciones desde el punto central de las cadenas rotas: norte, sur, este, oeste. 1 en cada dirección, como si cada uno tuviera asignado un territorio que correspondía a su punto de partida. El mundo que viene después del Éufrates no es el mundo de la destrucción total. Los textos proféticos que hablan del juicio de los últimos tiempos son los mismos textos que concluyen con la visión de la nueva creación, donde el cielo y la tierra han sido renovados y donde la humanidad redimida habita con Dios en la clase de comunión que el jardín del Edén prefiguró, pero que el pecado interrumpió. El Éufrates que se seca no cierra una puerta sin abrir otra. La puerta que cierra es la de la historia humana tal como la hemos conocido. La puerta que abre es la de la historia divina que trasciende todo lo que los ojos humanos han podido ver o los corazones humanos han podido imaginar. Esa es la promesa que da sentido a todo lo que estamos viendo, y es la promesa en la que conviene anclar el corazón mientras el mundo se mueve hacia su momento de decisión. La paradoja es perfecta en su elocuencia. El mundo pierde el agua del Éufrates, y el texto que describe ese evento como umbral del tiempo del fin termina ofreciendo agua que ninguna sequía puede agotar, agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero hacia todo el que quiera recibirla. La crisis del río es real, la oferta del agua de vida también lo es. Y entre esas dos realidades, cada persona que ve lo que está ocurriendo debe elegir dónde poner su esperanza. El Éufrates se seca, lo que estaba atado se mueve, las naciones se preparan sin saber completamente para qué se preparan, y el que prometió volver dice: sí, vengo en breve. La historia avanza hacia su punto de convergencia con una precisión que los textos proféticos anticiparon miles de años antes de que ocurriera, y que los eventos del presente están comenzando a verificar con una correspondencia que debería detener a cualquier persona honesta en seco y obligarla a reconsiderar lo que sabe y lo que cree sobre el mundo en que vive y el tiempo en que vive. El sistema de escritura cuneiforme inventado por los sumerios a orillas del Éufrates es uno de los legados más transformadores que cualquier civilización ha aportado al mundo. La escritura cuneiforme no fue simplemente un sistema para registrar transacciones comerciales, aunque ese fue uno de sus usos originales. Fue la primera tecnología que permitió a la humanidad preservar el pensamiento más allá de la memoria individual, transmitir conocimiento a través de generaciones sin depender de la cadena ininterrumpida de memoria oral, y crear el tipo de registro histórico acumulativo que distingue a una civilización de una cultura precivilizacional. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas sumerias contienen textos que, cuando el nivel del Éufrates retrocede lo suficiente para exponer los sitios arqueológicos que estaban bajo el agua o en zonas de difícil acceso, revelan dimensiones de esa civilización que los arqueólogos no habían podido estudiar antes. Entre esos textos hay descripciones de rituales que se realizaban en las riberas del río en ciertos momentos del calendario astronómico, rituales que los sacerdotes sumerios conectaban con el movimiento de los planetas y con la voluntad de los dioses que, según su cosmología, controlaban cada aspecto de la naturaleza y la historia. Uno de los elementos más fascinantes de la cosmología sumeria es que sus dioses no son simplemente fuerzas de la naturaleza personificadas. Son seres con historia, con conflictos internos, con planes que se desarrollan a lo largo del tiempo. El dios Enlil, el señor del viento y el aire, era en la mitología sumeria el responsable de decretar el diluvio que destruyó a la humanidad. El dios Enki, el señor de las aguas subterráneas y la sabiduría, fue quien advirtió a Utnapishtim del diluvio venidero y le instruyó cómo construir el barco que salvaría su vida. La dinámica entre Enlil y Enki, entre el decreto de destrucción y la advertencia que preserva, tiene un paralelo estructural obvio con la dinámica bíblica entre el juicio de Dios y su misericordia preservadora que salva a los que confían en Él. Esta estructura narrativa de la cosmología sumeria ha llevado a algunos eruditos a proponer que los textos sumerios y los textos bíblicos no son simplemente paralelos culturales, sino que se refieren a los mismos eventos vistos desde
perspectivas diferentes y preservados en tradiciones diferentes. La visión bíblica y la visión sumeria de los eventos de los orígenes humanos, el diluvio, la dispersión de los pueblos, los seres de poder sobrenatural que interactuaron con la humanidad primitiva, pueden ser dos formas de preservar la memoria de realidades que ocurrieron en la misma región, en la misma cuenca del Éufrates, en un periodo anterior a la división entre las formas de conocimiento que hoy llamamos historia, mito y teología. Lo que el secado del Éufrates está revelando en el plano arqueológico no es solo objetos y escrituras. Es la posibilidad de una comprensión nueva y más completa de lo que ocurrió en esa región en el amanecer de la historia humana. Y esa comprensión más completa, cuando se una con lo que los textos proféticos dicen sobre esa misma región en el cierre de la historia humana, crea un marco interpretativo que hace que los eventos del presente resulten comprensibles de una manera que ninguna de las dos perspectivas por separado podría lograr. Los monumentos arqueológicos de Mesopotamia que han sobrevivido el paso de los milenios son testimonios de una ambición humana que no tiene paralelo en su escala en el mundo antiguo. Los zigurats, las torres escalonadas que servían como templos a los dioses sumerios y babilonios, eran estructuras de una magnitud que requirió el trabajo coordinado de miles de personas durante años. La Torre de Babel del Génesis 11 es casi con certeza la memoria bíblica de uno de esos zigurats, probablemente el Etemenanki de Babilonia, cuyo nombre en sumerio significa la casa que es el fundamento del cielo y la tierra, y cuya construcción fue intentada con la intención declarada de llegar hasta el cielo. El texto del Génesis sobre la Torre de Babel culmina con la confusión de los idiomas y la dispersión de los pueblos. La profecía implícita en ese relato es que la capacidad de comunicación unificada y de acción coordinada de la humanidad, que había sido usada para un proyecto de autoglorificación, sería fragmentada, y esa fragmentación marcaría el inicio del largo proceso de la historia humana tal como la conocemos, naciones separadas por idiomas y culturas que desarrollan narrativas distintas sobre el mundo y sobre Dios. Si eso es lo que ocurrió al inicio, entonces la restauración profética del final debería invertir esa fragmentación. Y en realidad, los textos proféticos del Nuevo Testamento ofrecen exactamente esa imagen. En Pentecostes, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, el milagro que se produce es el reverso exacto de la confusión de Babel. Personas de naciones diferentes, con idiomas diferentes, escuchan el mensaje cada uno en su propia lengua materna. Lo que Babel dividió, Pentecostes comienza a reunir. Y lo que Pentecostes inició en germen será completado en la nueva creación, donde el texto de Apocalipsis 7 describe una multitud que ninguno puede contar de toda nación, tribu, pueblo y lengua reunida ante el trono. La conexión entre la historia del Éufrates desde Babel hasta el Apocalipsis es la historia de la humanidad entera, desde la dispersión hasta la reunión, desde la fragmentación hasta la restauración, desde el exilio hasta el hogar. Y el río que marcó el inicio de ese viaje, que fue el escenario de los primeros zigurats y de las primeras ciudades y de las primeras escrituras, es también el río que los textos proféticos sitúan en el centro del último acto de esa historia. Que ese río esté desapareciendo en este momento, que bajo sus aguas que retroceden se encuentren cámaras y cadenas y huellas que no deberían estar ahí, que los sistemas que lo rodean muestren anomalias que ningún modelo convencional explica completamente, que las tradiciones religiosas de las dos religiones más grandes del mundo confluyan en identificar este río como el escenario de los eventos del fin. Todo esto forma un cuadro que, tomado en conjunto, resulta extraordinariamente difícil de atribuir a la coincidencia. No sabemos el día ni la hora. Esa advertencia de Jesús es tan relevante hoy como lo era cuando la pronunció por primera vez. No sabemos si los eventos del Éufrates son el comienzo del fin o simplemente un conjunto de anomalías que encontraran explicación en otro marco de referencia. Lo que sabemos es que el llamado a la vigilancia y a la preparación no depende de que resolvamos esa pregunta. Dependemos de la sabiduría de tomar en serio el tiempo en que vivimos, de vivir como si lo que hacemos importara, porque importa, y de confiar en el que tiene en sus manos tanto los días que quedan como el día que llegará cuando los días que quedan se agoten. Hay un elemento adicional en la descripción de la cámara que llama la atención cuidadosa, la presencia de inscripciones en 17 idiomas distintos. 17, no 2 ni 3. Que se podrían explicar como el rango lingüístico de una sola civilización o de civilizaciones contemporáneas en contacto.
17 idiomas que abarcan un rango cronológico de milenios y un rango geográfico que va desde Mesopotamia hasta los confines del Medio Oriente antiguo. La única explicación coherente para que el mismo mensaje aparezca en 17 idiomas que no existieron simultáneamente es que el mensaje fue añadido en múltiples momentos a lo largo de los siglos por diferentes culturas que llegaban al mismo lugar con el mismo propósito, reforzar la advertencia que ya estaba ahí. Piensa en lo que eso significa. Cultura tras cultura, durante milenios, enviaba personas a ese lugar con la misión de añadir el mensaje en su propio idioma. El conocimiento de que esa cámara existía y de que su contenido era peligroso se transmitía de civilización en civilización, de era en era, hasta el punto donde 17 lenguas distintas convergían en la misma pared con la misma advertencia. Eso no es superstición popular, es política institucional de largo plazo. Es la decisión deliberada de múltiples centros de poder a lo largo de la historia de preservar un conocimiento que consideraban demasiado importante para perder y demasiado peligroso para difundir ampliamente. La pregunta que esa realidad plantea es cuántos seres humanos a lo largo de la historia sabían. ¿Cuántos gobernantes, sacerdotes, escribas y custodios del conocimiento entendieron que bajo el Éufrates había algo confinado y dedicaron recursos y energía a mantener esa información activa de generación en generación? La imagen que emerge es la de una tradición de custodia que operaba en paralelo a las grandes civilizaciones documentadas de la historia, pasando de mano en mano el conocimiento sobre el límite más importante del mundo. No era información pública, no estaba en los libros de texto de las civilizaciones. Era conocimiento reservado, transmitido de custodio a custodio, de sacerdote a sacerdote, de rey a rey, con la advertencia de que bajo el gran río dormía algo que el mundo no estaba listo para enfrentar. El Éufrates. Otro punto es que de su rol en las escrituras y en la historia de las civilizaciones, tiene una dimensión ecológica que raramente se conecta con la discusión profética, pero que es imposible ignorar en el contexto actual. El río fue durante milenios el soporte de uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Las marismas del sur de Irak, donde el Éufrates y el Tigris convergen antes de desembocar en el mar, albergaron una biodiversidad comparable a la de la cuenca del Amazonas en términos de densidad de vida por kilómetro cuadrado. Esas marismas sostuvieron durante miles de años a los Marsh Arabs, el pueblo de los pantanos, una cultura que vivía en perfecta simbiosis con el ecosistema acuático, construyendo casas flotantes con las canas que crecían en el agua y viviendo de la pesca, la caza y la ganadería de búfalos de agua. Saddam Hussein drenó esas marismas en los años 90 como parte de una campaña de represalia contra las poblaciones que se oponían a su régimen. Lo que tardó milenios en formarse fue destruido en pocos años. Las imágenes satelitales del periodo mostraban el horror con claridad. Donde antes había extensiones de agua y canas que se veían desde el espacio, había tierra árida. El ecosistema colapsó. Los animales murieron o huyeron. Los Marsh Arabs fueron desplazados por cientos de miles. Un ecosistema que había sobrevivido el surgimiento y caída de todas las civilizaciones mesopotámicas fue destruido en menos de una década por la decisión de un hombre de ejercer poder absoluto sobre un territorio. Después de la caída de Saddam Hussein en 2003 comenzaron los esfuerzos de restauración. El agua regresó a algunas de las marismas. Parte del ecosistema se recuperó con una velocidad que sorprendió a los ecólogos. Pero la degradación causada por décadas de represión política y los efectos combinados del cambio climático y la escasez hídrica generada por las represas aguas arriba han dejado a las marismas en un estado muy lejos de lo que fueron. El Éufrates que sostenía ese ecosistema hoy llega al delta en una fracción del caudal con que llegaba hace un siglo. Este colapso ecológico tiene una dimensión profética que pocos señalan. El libro del Apocalipsis describe en el capítulo 8 la caída del juicio sobre las aguas, sobre los ríos y sobre las fuentes de agua. El texto habla de aguas que se vuelven amargas, de la muerte de una gran parte de la vida marina. Sea cual sea la interpretación de ese pasaje, lo que observamos en la cuenca del Éufrates es la degradación acelerada de un ecosistema acuático que durante milenios fue fuente de vida para millones de personas y animales. El agua que queda está contaminada, la vida que dependía de ella está desapareciendo. El río que fue una vez símbolo de abundancia divina se convierte ante nuestros ojos en símbolo de escasez y enfermedad. La cuestión de Armagedón es inevitable en esta conversación y merece un tratamiento honesto. La palabra Armagedón viene del hebreo Har Megido, que significa monte de Megido, una llanura en el norte de Israel que fue escenario de numerosas batallas a lo largo de la historia bíblica y antigua.
Apocalipsis 16:16 la menciona como el lugar donde los reyes del mundo se congregaran para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El versículo sigue inmediatamente a la descripción del secado del Éufrates. El río que se seca prepara el camino para los reyes del oriente, y esos reyes convergen en Armagedón. La distancia geográfica entre el Éufrates y la llanura de Megido en Israel es considerable, varios cientos de kilómetros. Pero en el mapa estratégico del Medio Oriente, que está conectado por rutas terrestres y marítimas que las potencias militares recorren en días, esa distancia no representa un obstáculo logístico significativo para ejércitos modernos. Lo que el texto profético describe es el movimiento de fuerzas desde el oriente a través del territorio que el Éufrates ya no bloquea hacia el punto de confrontación final en Israel. Es un movimiento que, en términos militares contemporáneos, resultaría perfectamente ejecutable en semanas. Los historiadores del Medio Oriente señalan que Megido fue efectivamente uno de los campos de batalla más importantes de la antigüedad. Egipto y Canaán, Faraón y reyes cananeos, Israel y filisteos, Babilonia y Egipto. En distintos momentos diferentes imperios se encontraron en esa llanura, que por su posición geográfica controlaba las rutas de paso entre Egipto y Mesopotamia. La profecía que usa ese lugar como escenario del enfrentamiento final no es arbitraria. Está eligiendo el punto donde históricamente se han decidido los destinos de las naciones que orbitan el territorio israelí. Hay algo más que debe decirse sobre los 4 ángeles atados que el texto de Apocalipsis describe. La imagen de seres sobrenaturales confinados bajo tierra o en lugares de oscuridad no es exclusiva del Apocalipsis de Juan. Aparece en 2 Pedro 2:4, que describe a ángeles que pecaron siendo arrojados al infierno y entregados a cadenas de oscuridad para ser guardados hasta el juicio. Aparece en Judas 1:6, que describe a los ángeles que no mantuvieron su dominio propio y dejaron su morada siendo guardados en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Ambos pasajes están claramente relacionados con el relato de Génesis 6 sobre los seres que se unieron con mujeres humanas, y ambos describen una condición de confinamiento que tiene una fecha de término, el juicio del gran día. Cuando estos pasajes se leen junto a Apocalipsis 9, el cuadro que emerge es coherente. Hay seres que pecaron antes del diluvio, que fueron confinados como consecuencia de ese pecado y que permanecen confinados hasta un tiempo señalado. Cuando ese tiempo señalado llegue, serán liberados para cumplir su rol en la secuencia final de eventos. El confinamiento no es permanente, es temporal. Tiene una duración que Dios estableció y que Él mismo controlará. Y cuando esa duración expire, el confinamiento cederá. Lo que hace que el descubrimiento bajo el Éufrates sea tan difícil de ignorar dentro de este marco es que presenta exactamente el tipo de evidencia física que correspondería con el fin del periodo de confinamiento. Cadenas que se fracturaron desde adentro, anclajes que se dieron hacia afuera, huellas que se alejan de los puntos de retención hacia las salidas. La estructura física del evento corresponde con precisión al proceso que los textos describen como liberación, no como colapso, no como destrucción, sino como la conclusión programada de un periodo de retención. El Éufrates tiene también una dimensión en la geografía espiritual del Islam que raramente se discute en contextos occidentales, pero que es profundamente relevante para entender cómo esta región es percibida por la mayoría de la población, que la habita. El Corán menciona el agua como uno de los dones más significativos que Alá otorga a la humanidad. En la tradición islámica, los ríos del paraíso son uno de sus atributos más frecuentemente descritos, y el Éufrates es visto por muchos musulmanes no solo como un río físico, sino como un recordatorio del agua que Dios prometió a los creyentes en la vida eterna. Cuando el hadith describe el secado del Éufrates como señal del fin de los tiempos, no está describiendo simplemente un desastre ambiental. Está describiendo el retiro de una de las manifestaciones terrenales de la generosidad divina, una señal de que el periodo de la gracia temporal que Dios ha otorgado a la humanidad está llegando a su conclusión. El río que Dios dio como fuente de vida comenzará a desaparecer, y ese desaparecimiento será la señal de que el tiempo en que Dios sostenía pacientemente a la humanidad en su estado presente se está agotando. Esta lectura islámica es estructuralmente paralela a la lectura cristiana. Ambas tradiciones ven en el secado del río no simplemente un evento climático, sino una señal cargada de significado escatológico. Ambas tradiciones lo conectan con eventos de proporciones globales que seguirán a ese secado. Y ambas tradiciones lo asocian con una figura mesiánica que llegará después de que los eventos de destrucción y guerra hayan alcanzado su punto más intenso. Esta convergencia entre las dos tradiciones religiosas más grandes del mundo en torno al mismo río
al mismo evento de secado y al mismo umbral de los últimos tiempos es un dato extraordinario que ningún análisis honesto puede ignorar. El valor del Éufrates en la economía política del Medio Oriente actual va más allá del agua que lleva. Sus riberas contienen yacimientos arqueológicos que representan una riqueza cultural inconmensurable. Sus sedimentos esconden objetos que, cuando el nivel del río retrocede lo suficiente para exponerlos, reescriben capítulos enteros de la historia humana. Sus cuencas subterráneas conectan con reservas de agua fósil que podrían, si fueran accesibles, aliviar la crisis hídrica de la región por décadas. Y bajo su lecho, si el Hadith dice verdad, yace un recurso cuyo descubrimiento podría desencadenar el tipo de conflicto que sus palabras describen. El libro de Daniel, escrito durante el periodo del exilio babilónico a orillas del Éufrates, ofrece uno de los marcos proféticos más detallados y más estudiados de toda la Biblia. Daniel vivió en Babilonia, en la corte de Nabucodonosor y luego en la de Ciro el persa, y sus visiones son recibidas en el contexto geográfico exacto que los eventos actuales del Éufrates ocupan. La cuarta bestia de Daniel 7, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño que habla con arrogancia, ha sido interpretada por los estudiosos como símbolo de una secuencia de imperios mundiales que culmina en un poder final que será destruido por intervención divina directa. Lo que resulta relevante para nuestra discusión no es la identificación específica de esas bestias con imperios particulares, sino la estructura del relato. La historia avanza a través de secuencias de poder humano que se suceden una a otra, cada una más intensa que la anterior, hasta que el poder humano alcanza su punto de máxima expresión y allí es interrumpido por algo que viene de afuera de la historia misma. La piedra que en Daniel 2 golpea la estatua de los metales y la destruye no es piedra humana, no es excavada ni cortada por manos humanas. Viene de una dimensión que el texto llama el monte, que en el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento es frecuentemente imagen de la presencia y el gobierno de Dios. Esa piedra no solo destruye la estatua, se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. El final de la historia humana, tal como la conocemos, no es la extinción, sino la sustitución. El reino humano, con todos sus logros y sus horrores, con todas sus promesas incumplidas y sus aspiraciones que siempre exceden sus capacidades, es reemplazado por un reino de naturaleza diferente, uno que no tiene fin, porque no depende de las mismas fuerzas que generan el agotamiento y el colapso de todos los imperios humanos. El Éufrates, que fue la columna vertebral del mayor de todos los imperios del mundo antiguo, Babilonia, es también el río junto al cual Daniel recibió algunas de sus visiones más significativas. Daniel 10 describe al profeta junto al gran río Tigris, que comparte la misma cuenca que el Éufrates, cuando recibe la visión del varón vestido de lino con el cuerpo como de berilo y el rostro como el aspecto del relámpago. La presencia de ese ser junto al río en la visión de Daniel es otro punto de conexión entre la geografía del Éufrates y la experiencia de la revelación profética. Los estudios recientes sobre la psicología de la percepción religiosa y la neurología de las experiencias místicas no han resuelto la pregunta fundamental sobre si lo que los profetas reportaron como visión directa de realidades espirituales era realmente lo que decían que era, o si era el producto de mecanismos cerebrales que generan experiencias de significado intenso sin correlato con ninguna realidad externa. Lo que sí han establecido esos estudios es que las experiencias que los profetas describen son de un tipo distinto de las alucinaciones ordinarias producidas por estados alterados de consciencia. Las visiones proféticas en la Biblia tienen características que las distinguen. Ocurren en estado despierto, son coherentes narrativamente, tienen contenido que el receptor no anticipa y que frecuentemente contradice sus expectativas, y producen resultados que el receptor no deseaba y que le costaron caro en términos de rechazo social y persecución política. Los profetas hebreos no eran beneficiarios de sus mensajes en el sentido mundano, eran con frecuencia víctimas de ellos. Jeremías fue encarcelado por su mensaje sobre la caída de Babilonia. Ezequiel fue llevado al exilio y tuvo que vivir en la tierra del Éufrates sin elegirlo. Daniel sobrevivió al león y al horno ardiente, pero no porque su mensaje fuera bien recibido por los poderes de su tiempo, sino a pesar de que no lo fue. Los profetas que hablaron sobre el Éufrates como umbral del juicio hablaron desde posiciones de vulnerabilidad, no de poder. Eso les da una credibilidad que los mensajes de los profetas de la prosperidad, que prometían lo que sus audiencias querían escuchar, nunca tuvieron. El mensaje de los profetas sobre el Éufrates en los últimos tiempos no es lo que nadie querría escuchar si pudiera elegir el contenido del mensaje. Habla de liberación de fuerzas destructivas.
Habla de secado del río que ha sostenido la vida de millones. Habla de convergencia de las naciones hacia un punto de confrontación. Habla de destrucción a escala que supera toda experiencia histórica previa. Si los profetas simplemente hubieran querido producir efectos en sus audiencias, habrían elegido mensajes más palatables. El hecho de que el mensaje sea tan drásticamente contra los intereses inmediatos del receptor sugiere que el receptor no es la fuente del mensaje. Esta observación no resuelve la pregunta de si la profecía bíblica es verdadera revelación o elaboración cultural sofisticada, pero sí hace que el descarte fácil de los textos proféticos resulte intelectualmente insatisfactorio. Una literatura que durante milenios ha predicho con notable precisión la secuencia de eventos históricos que ha ocurrido en la región específica donde fue producida, y que sigue apuntando hacia eventos futuros con una especificidad geográfica y temática que los eventos contemporáneos están comenzando a verificar, merece un trato más serio que el que frecuentemente reciben los círculos académicos que la descartan como expresión de anhelos humanos proyectados sobre el cosmos. El Éufrates continúa retrocediendo, sus orillas van quedando expuestas metro a metro, revelando lo que el agua había cubierto durante generaciones. Las comunidades que dependían de él se adaptan como pueden, algunas migrando, otras resistiendo, todas transformadas por la pérdida de lo que durante milenios definió su relación con la tierra que habitaban. Y mientras el río se retira, el mundo que lo observa desde lejos a través de las pantallas de sus dispositivos ve en ese retiro o simplemente un problema ambiental más, o el cumplimiento en cámara lenta de lo que textos milenarios dijeron que ocurriría en los días que preceden al tiempo del fin. La elección de cómo leer el secado del Éufrates no es solo una elección intelectual, es una elección que define el horizonte desde el cual uno vive. Si el secado es simplemente un problema ambiental, la respuesta correcta es la gestión técnica y la diplomacia hídrica. Si el secado es otro punto, es que una senal profetica, la respuesta correcta incluye todo eso, pero añade la dimensión de la preparación espiritual personal y la urgencia de comunicar a otros lo que está ocurriendo y lo que significa. Las dos respuestas no son mutuamente excluyentes, son complementarias. Y quien ve ambas dimensiones del problema es quien puede responder con la plenitud que la situación requiere. El Éufrates siempre fue más que agua, fue siempre el límite entre lo que el mundo conoce y lo que el mundo no puede ver todavía. El río que inició la historia humana organizada está cerrando el capítulo que abrió. Y lo que viene después de ese cierre, si los textos que lo anticiparon dicen verdad, es el comienzo de lo que ninguna civilización humana ha podido construir con sus propios recursos. Un mundo donde la justicia es perfecta, donde la vida no tiene fin, donde el río de agua viva no se seca jamás. Ese mundo no es la continuación de este, es su reemplazo. Y el río que desaparece ante nuestros ojos es la señal de que ese reemplazo se acerca. El petróleo transformó la geopolítica del Medio Oriente en el siglo XX de formas que nadie previó antes de que los primeros yacimientos fueran descubiertos. La región que fue considerada periférica en los cálculos de poder de las grandes potencias se convirtió de la noche a la mañana en el centro de gravedad de la política internacional. Guerras se libraron por el control de ese recurso. Alianzas que contradecían toda lógica cultural y religiosa se formaron porque el petróleo lo requería. El destino de cientos de millones de personas fue determinado por quien controlaba los pozos y las rutas de exportación del crudo. Un hallazgo de magnitud similar bajo el Éufrates, ya sea oro, petróleo en concentraciones no cartografiadas, minerales raros o cualquier otro recurso de valor excepcional, tendría el potencial de desencadenar exactamente el tipo de conflicto que el Hadith describe. No porque los seres humanos sean irremediablemente codiciosos, aunque la historia sugiere que esa tendencia es suficientemente universal como para ser tenida en cuenta, sino porque en un mundo donde la escasez de recursos ya está generando tensiones existenciales en múltiples regiones, el descubrimiento de una concentración enorme de valor en una zona geopolíticamente disputada sería un detonante de proporciones difíciles de sobreestimar. La región donde el Éufrates fluye hacia su delta ya es hoy el escenario de tensiones que involucran a Turquía, Siria, Irak, Irán, las potencias del Golfo, Rusia, Estados Unidos, China e Israel, todos con intereses presentes en ese territorio.
La convergencia de esos actores alrededor de un hallazgo de valor extraordinario en el lecho del río, que los textos proféticos identifican como el escenario de los eventos finales, no requiere ningún elemento sobrenatural para producir el nivel de violencia que el hadiz anticipa. Requiere simplemente que los actores que ya están presentes actúen según el patrón que han seguido consistentemente en el pasado cuando sus intereses estratégicos se han sentido amenazados. En este contexto, la dimensión espiritual y la dimensión política no son alternativas sino complementarias. La profecía no describe algo que ocurrirá en un plano espiritual invisible al ojo humano. Describe eventos que serán visibles, mensurables, registrables por los instrumentos y las analíticas que usamos para entender el mundo. La apertura de las cadenas es observable, el secado del río es observable. La convergencia de las naciones es observable. Lo que la profecía añade no es visibilidad a eventos invisibles, sino significado a eventos perfectamente visibles. Revela el marco dentro del cual los eventos que todos pueden ver deben ser entendidos. El Jordan River, al que muchos textos proféticos vinculan con la restauración final del pueblo de Israel, forma parte del mismo sistema de ríos que sostiene la vida en la región que estamos discutiendo. Hoy el Jordan llega al Mar Muerto con una fracción del caudal que llevaba hace un siglo. El Mar Muerto, que recibe las aguas del Jordan y no tiene ninguna salida, se está encogiendo a una velocidad de más de 1 metro por ano. Lo que era uno de los cuerpos de agua más reconocibles del planeta está retrocediendo en ambas orillas, dejando playas de sal y sumideros donde antes había agua. Ezequiel 47 describe una visión donde aguas fluyen desde el umbral del templo, creciendo de tobillos a rodillas a cintura a un río profundo que no se puede vadear y que llegan al Mar Muerto y lo vivifican. El texto habla de peces de muchas clases en ese mar que antes era desierto de sal. Es una imagen de restauración radical. El mar que representa la muerte se llena de vida cuando el río de Dios lo alcanza. Lo que observamos hoy es el proceso opuesto. Esto no significa que la profecía esté fallando. Significa que el proceso descrito es aún futuro y que lo que vemos ahora es la condición previa a la intervención que Ezequiel describe. El colapso del sistema hídrico de la región que ahora presenciamos es la condición que la restauración profética revertirá cuando llegue el tiempo señalado. Hay una dimensión en este panorama que raramente se menciona en las discusiones sobre el Éufrates y la profecía: el rol de la arqueología moderna como herramienta que está, sin proponérselo, desenterrando la evidencia física de lo que los textos escritos preservaron en palabras. Durante siglos, los relatos de la Biblia sobre civilizaciones antiguas, sobre estructuras monumentales, sobre eventos geológicos y sobre seres extraordinarios fueron considerados por muchos académicos como textos religiosos sin correlato histórico. La arqueología del siglo XX cambió eso de manera dramática. La excavación de Ur, la ciudad natal de Abraham según el Génesis, demostró que la narrativa bíblica tenía bases históricas sólidas en un contexto que los académicos del siglo XIX habían considerado legendario. Los textos de Ugarit descubiertos en Siria revelaron un universo mitológico cananeo que arrojó luz sobre el fondo cultural en que el texto bíblico emergió. Los manuscritos del Mar Muerto demostraron que el texto del Antiguo Testamento había sido transmitido con una fidelidad notable durante más de 1000 años. Cada generación de descubrimientos arqueológicos ha tendido a confirmar más de lo que refutaba de la narrativa bíblica. La lógica de la secuencia profética sugiere que lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo. Los eventos iniciales son a menudo los más fáciles de ignorar porque aún son lo suficientemente ambiguos como para admitir explicaciones alternativas. El patrón de señales que precede al cumplimiento profético tiende a comenzar con lo que parece coincidencia, avanzar hacia lo que ya no puede negarse como anomalía y culminar con lo que resulta imposible de malinterpretar. Si estamos en la primera fase, entonces lo que viene después de lo que estamos viendo ahora será cualitativamente diferente en términos de escala e imposibilidad de ignorar. Jesús describió este proceso con la imagen de los dolores de parto. Los dolores de parto no comienzan con la máxima intensidad y permanecen en ese nivel. Comienzan suavemente, crecen en frecuencia e intensidad y alcanzan su máximo justo antes del nacimiento. La imagen es perfecta para describir una secuencia profética que comienza con señales que pueden ignorarse y termina con eventos que no pueden ignorarse de ninguna manera. Lo que estamos observando ahora en la cuenca del Éufrates y en los sistemas conectados a ella puede ser el comienzo de esa secuencia de dolores. Esta reflexión no debe conducir a ninguna forma de pasividad. El llamado profético no es a observar sin involucrarse. El llamado del Evangelio es a actuar con urgencia precisamente porque el tiempo es limitado.
Si los eventos que se están desplegando señalan la cercanía de lo que los textos proféticos anticipan, entonces el llamado a proclamar el mensaje de reconciliación con Dios a través de Jesucristo se vuelve más urgente, no menos. El vigia que ve venir la tormenta no se sienta a contemplarla. Alerta a quienes están en su radio de influencia para que se preparen. La preparación que los textos proféticos llaman a hacer no es principalmente física, sino espiritual. No es acumular provisiones ni construir refugios. Es principalmente el establecimiento de una relación con Dios a través del reconocimiento de Jesucristo como el que murió y resucitó, el que intercede por los suyos, el que prometió volver. Esa relación es lo que los textos proféticos identifican como la única posición segura en el tiempo de la conclusión de la historia. No la posición geográfica, no la posición económica, no la posición política, la posición espiritual de estar en Cristo. La civilización sumeria emergió precisamente en el territorio bañado por el Éufrates hace aproximadamente 500-800 años. Lo que los sumerios construyeron en esa tierra no fue simplemente un conjunto de ciudades. Fue el primer sistema de organización humana reconocible como civilización en el sentido pleno de la palabra: gobierno estructurado, código legal, economía basada en comercio e intercambio, religión institucionalizada, astronomía sistemática y la invención de la escritura cuneiforme. Cuando los arqueólogos excavaron las ruinas de Ur, Uruk, Nippur y Lagash, las ciudades-estado del mundo sumerio, encontraron tablillas de arcilla que registraban desde transacciones comerciales hasta mitos de creación, desde cálculos matemáticos hasta instrucciones quirúrgicas. Los sumerios conocían la tabla de multiplicar, sabían calcular el área y la circunferencia, realizaban trepanaciones craneales con una sofisticación que no reapareció en la medicina occidental hasta siglos después. Desarrollaron sistemas de irrigación que transformaron desiertos en tierras fértiles capaces de alimentar a cientos de miles de personas. Inventaron la rueda, el arado y el sistema sexagesimal de medición del tiempo que usamos todavía hoy para contar los minutos y los segundos. Sus astrónomos cartografiaron el cielo con una precisión que asombra a los académicos modernos cuando los catálogos estelares sumerios son comparados con el conocimiento astronómico contemporáneo. Para comprender plenamente la magnitud de lo que está ocurriendo en la cuenca del Éufrates, es necesario examinar con atención los mecanismos concretos por los que el río está perdiendo su agua. El proceso no es simple ni lineal. Es la confluencia de múltiples factores que se refuerzan mutuamente, creando una espiral de degradación que los modelos climáticos más pesimistas de hace apenas 2 décadas no habían anticipado con esta velocidad. El primero y más significativo de esos factores es la reducción de las precipitaciones y el deshielo en las montanas anatolias, que son el origen del río. El Éufrates nace en las montanas de Turquía, donde la nieve invernal se acumula durante meses y luego se derrite lentamente durante la primavera y el verano, alimentando el caudal del río durante los meses de mayor calor. En las últimas décadas, el patrón de precipitación en esas montanas ha cambiado de manera significativa. La nieve cae en menor cantidad y se derrite más rápidamente, lo que significa que el aporte de agua al río durante el verano, cuando más se necesita para la agricultura, es considerablemente menor que en el pasado. El segundo factor es la construcción masiva de represas. Turquía ha construido decenas de represas sobre el Éufrates y sus afluentes en las últimas 4 décadas, como parte de un ambicioso programa de desarrollo hidrológico conocido como el Proyecto de Anatolia del Sureste, o WEAP por sus siglas en turco. Este proyecto tiene objetivos legítimos de generación eléctrica e irrigación para el desarrollo económico de las regiones del sureste de Turquía, que históricamente han sido las más pobres del país. Pero sus efectos sobre los países aguas abajo han sido devastadores. La represa Atatürk, inaugurada en 1992, es una de las más grandes del mundo y retiene volúmenes de agua que en épocas anteriores habrían fluido hacia Siria e Irak sin interrupción. El GAP incluye finalmente más de 20 represas y 17 plantas hidroeléctricas sobre el Éufrates y el Tigris, lo que convierte a Turquía en el controlador de facto del grifo, que determina cuánta agua reciben los dos países aguas abajo. El tercer factor es la sobreextracción de agua subterránea. En las décadas de escasez hídrica superficial, los agricultores de Irak y Siria han recurrido cada vez más a los acuíferos subterráneos como fuente alternativa de agua. Pero los acuíferos de la región son en su mayoría acuíferos fósiles, depositados durante periodos climáticos anteriores, cuando la región era más húmeda, y se recargan a una velocidad extremadamente lenta.
La extracción masiva de las últimas décadas ha reducido estos acuíferos a una fracción de su contenido original, creando una situación donde no solo la fuente superficial sino también la reserva subterránea están siendo agotadas simultáneamente.